se filtra la primera imagen de la transformación de Ladybug en el especial Cronobug y los fantasmas del pasado. Además, ahora sabemos cómo se conecta con la quinta temporada y el futuro de Ladybug adulta, y el viaje en el tiempo para recuperar su Miraculous. Todo lo que se reveló sobre el especial en este fandom informativo. Así que tráete las papitas y púchale play a la intro. Una nueva imagen de Ladybug transformada en Cronobug ha sido revelada. Esta imagen sería el diseño de los animadores que presentarán en el especial que ha sido revelado en estos últimos días, el cual originalmente se llamaba El fin de Ladybug y que ha cambiado de nombre a Cronobug y los fantasmas del pasado. Ya se los había comentado, pero la sinopsis nueva de este especial es que Marinette, ahora llamada Cronobug, y Bonix deben salvar el futuro resolviendo un misterio de quién descubrió la identidad de Marinette como Ladybug, cuándo y cómo fue robado su Miraculous. En esta aventura, ellas aprenderán que el Miraculous de la mariposa tiene un nuevo portador, uno que ha revelado el secreto máximo. La única esperanza de Ladybug es derrotar a su oponente para prevenir el final de Ladybug. Este diseño, que a primera vista se ve increíble y de hecho muy verídico, fue compartido por redes sociales por muchas personas. Sin embargo, se ha revelado que esto fue creado por una cuenta de Instagram, la cual la creó como un edit. En la misma publicación de Instagram comenta que es solamente su versión de la fusión Cronobug y que en este diseño quería ser más original y diferente a lo que Zack había presentado como el personaje de Pennybug. Personalmente, el dibujo me pareció muy bonito y muy bien hecho. Es una lástima que no sea verídico. Sin embargo, también es un gran mensaje para todas las personas que nos encanta buscar spoilers y filtraciones, que no todo lo que vemos, así parezca muy verídico, es real. Sin embargo, esta no es la única noticia que ha sido revelada sobre el especial, ya que el embajador de Zack, Adrian Agreste, en Instagram reveló información sobre el especial. En esta imagen confirma que este especial, que ya no se llama El fin de Ladybug y que ahora se llama Cronobug y los fantasmas del pasado, no tiene un título 100% confirmado, ya que tendremos que esperar a que salga el título final cuando se estrene el especial. Sin embargo, algo que declara y que me parece muy interesante es que este especial tiene lugar durante la temporada 5. Esto suena muy confuso, pero según explica, tendrá sentido eventualmente. También dice que es un Miraculous World Special, justo como los demás especiales de televisión. Además de eso, nos dice que el especial tendrá el mismo estilo de animación que las temporadas del 1 al 5, ya que la nueva animación comenzará con la temporada 6. Esto es interesante, ya que muchos pensábamos que la animación de este especial sería la misma que el de la sexta, es decir, ahí veríamos el primer vistazo de la nueva animación que nos estuvieron anunciando durante mucho tiempo. Sin embargo, al parecer no es así, y tendremos la animación que conocemos de toda la vida. Además de eso, nos confirma que efectivamente los eventos no tomarán lugar después de la temporada 5, porque Ladybug y Bonix estarán viajando a través de todos los eventos de la temporada 5 para descubrir qué fue lo que sucedió, en qué momento alguien se enteró de la identidad de Ladybug y en qué momento le robaron su Miraculous. Es a eso a lo que se refiere que se da durante la temporada 5, no que se da entre capítulos, sino que toma lugar a través del tiempo. Es decir, sí, es después de la temporada 5, pero al mismo tiempo se va a dar en los demás capítulos de la temporada 5. Según este embajador de Zack, nos promete que tendrá sentido cuando veamos el especial, y que mientras tanto va a ser interesante escuchar las teorías. Pero eso no es todo, ya que han salido más noticias. Esta información del especial que les voy a compartir a continuación lo compartió Ladyblog Miraculous, ya saben, esta cuenta que de alguna manera tiene información oficial que ya ha compartido anteriormente de Miraculous Ladybug. Comencemos con este post donde pone que el especial de Cronobug no es un especial de Miraculous World. Significa que, a diferencia del especial de Nueva York y el de Shanghai, este especial es más como el especial de Shadybug y Clown Noir, el especial de Reverse. Todos los especiales son etiquetados como parte de Miraculous World.
sean o no parte de un momento específico durante la cronología. Además nos pone lo siguiente: recrear todo se limita a los personajes, no estoy seguro de los edificios o etcétera. Esto segundo no lo entendí muy bien, me refiero que se refiere al rediseño del mundo de Miraculous Ladybug. Sin embargo, lo que sí me parece interesante es que al parecer este especial no tiene lugar en algún momento cronológicamente, simplemente los personajes van a aparecer para resolver el problema de que alguien se enteró de la verdadera identidad de Ladybug y que al parecer se lo compartió al mundo, aunque tiene sentido de que tome lugar después de la quinta temporada si es que van a viajar en diferentes capítulos de la quinta temporada. Alguien también le preguntó a la cuenta si el final de Ladybug tiene lugar entre las temporadas 5 y 6 y Ladybug Miraculous dijo que sí. Sin embargo, en base a la información que ya sabemos, en teoría sí es después de la quinta temporada, pero es antes de la sexta porque es un viaje en el tiempo. Por lo tanto, algo que me queda muy claro después de ver estas respuestas es que la Ladybug que vamos a ver en este especial es una Ladybug que no es muy mayor ni muy adulta, por lo que la teoría de que íbamos a ver una Ladybug adulta que se compartió mucho, ya que supuestamente íbamos a ver viajes en el tiempo con Chronobug, se va a descartar y vamos a ver a la Ladybug de siempre, solo que en algún momento le robaron su Miraculous. Y de hecho, Ladybug Miraculous explica esto mucho más en este post, donde pone lo siguiente: para los que estén confundidos, el especial tiene lugar al mismo tiempo que el capítulo Recreación, aunque es un episodio temporal, por lo que preguntar cuándo está ambientado es bastante complicado. Como dices en la sinopsis, estarán lidiando con el descubrimiento de la identidad de Ladybug y durante la investigación descubrirán qué pasó con el Miraculous de la mariposa. Además de eso, pone: no tomen los comentarios de este episodio muy literalmente, es complicado. Y cuando le preguntan ¿estará Cat Noir en este episodio?, la sinopsis no lo menciona en lo absoluto. Ladybug Miraculous pone estas caritas, que me da a entender de que tal vez no esté tanto, a pesar de que hemos visto que en las grabaciones del doblaje de este especial sí ha estado la voz de Cat Noir, así que puede que esté, pero de repente para muy pocas escenas. Lo que sí me parece interesante es que nos digan que este episodio tiene lugar en el capítulo Recreación, es decir, ¿irán a este momento otra vez? Es decir, ¿pasará en simultáneo como lo que vimos en el primer y segundo capítulo de la quinta temporada, donde varias cosas pasaban en simultáneo con otras versiones del pasado de los mismos personajes? Esto es muy tricky, y de la nada que nos diga que no nos tomemos los comentarios de este episodio muy literalmente, no sé por qué me da el aura de que tal vez este capítulo sea de esos capítulos que al resolverse desaparece el universo, algo así como el capítulo Shot Blank, donde literalmente todo el universo alternativo que se formó a raíz de las malas decisiones de Marinette se eliminó por completo. O por ejemplo, el capítulo donde Ladybug muestra su verdadera identidad y al final tiene que borrar todo porque gana Monarca. No lo sé, en este punto sí me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. Una última noticia sobre este especial es que recientemente en una nota para una revista importante se reveló que el especial de Chronobug y los fantasmas del pasado será estrenado entre octubre y diciembre de este año, es decir, ya no en agosto, lo cual sería postergarlo un poco más. Eso me da un mal sabor de boca porque estaba muy emocionado por este especial, pero puede que tengamos un tráiler antes, así que hay que estar al pendiente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál noticia más de este especial les gustó más? Déjenme su opinión en los comentarios y estén al tanto del canal para más noticias, ya que ya están saliendo muchas noticias, muchos spoilers y muchos avances de Miraculous Ladybug, así que es un buen momento para hacer Miraculous. Cuídense mucho, chicos, tomen agüita, hagan ejercicio, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.